La mascarada en el Ritz. La caída del Titán. Tecnológico, advertencia. Lo tenía todo. Un imperio de $1.000 millones y una prometida deslumbrante. Estaba a punto de sellar su futuro, hasta que ella irrumpió. La mujer que juró haber enterrado hace 5 años. Y no traía un regalo, sino una carpeta roja que estaba a punto de costarle todo. Si crees que la justicia siempre encuentra su camino, incluso si tarda 5 años, dale me gusta. Tu apoyo impulsa nuestra lucha por la verdad. Y no olvides suscribirte y activar la campana para ver cómo la arrogancia siempre cae ante la estrategia silenciosa. La mascarada en el Ritz. El principio del fin. Las lámparas de araña dentro del gran salón de baile del Hotel Ritz Madrid no solo brillaban. Parecían juzgar a cualquiera cuyo patrimonio neto fuera inferior a 8 cifras. Para Gonzalo Roca, CEO de Roca Logística, esta noche no era solo una fiesta. Era una coronación. Se ajustó los puños de su esmoquín italiano hecho a medida, mirando su reflejo en la oscura ventana con vistas al Parque del Retiro. A sus 42 años, Gonzalo encajaba perfectamente en el papel del dueño del universo. Cabello canoso perfectamente peinado, una mandíbula que parecía esculpida en granito y una sonrisa que podía encantar a una serpiente para que saliera de su cesta. «Cariño, deja de admirarte. Estás poniendo celosos a los camareros», una voz le susurró al oído. Gonzalo se giró para ver a Lucía St. Clair. Tenía 24 años. Era una ex modelo de pasarela. Y en este momento, el accesorio más caro que poseía Gonzalo. Llevaba un vestido plateado líquido que se aferraba a su figura como una segunda piel, y en su dedo brillaba un diamante de 10 quilates que costaba más que el PIB de una pequeña nación insular. «No me estoy admirando, Lucía», mintió Gonzalo suavemente, tomándola por la cintura. «Estoy mirando al futuro. ¿Ves a ese hombre de allí? ¿El del bastón?» Lucía entrecerró sus ojos perfectamente maquillados. «¿El viejo que parece oler a bolas de naftalina?» «Ese es don Carlos Herrera», susurró Gonzalo. Su voz temblaba de codicia. «Él controla las rutas marítimas en el Pacífico. Esta noche, después de que anunciemos nuestro compromiso, firmará la fusión. Roca Logística se globalizará, y tú, mi querida, te convertirás en la reina de Madrid». Lucía rió, el sonido ligero y etéreo, desprovisto de cualquier sustancia real. «Solo quiero que todos vean el anillo. Mi prima Jessica está aquí, y ha estado presumiendo del ascenso de su marido a gerente regional. No puedo esperar a ver su cara cuando se dé cuenta de que está respirando el mismo aire que la prometida de un multimillonario». Gonzalo se rió entre dientes, guiándola hacia el centro de la sala. Le encantaba esto de Lucía. Era sencilla. Le gustaban las cosas brillantes. Le gustaba la atención. Y no hacía preguntas sobre los negocios. Ella era el polo opuesto de Clara. Clara. El nombre parpadeó en su mente como una bombilla fundida. Su exesposa, la mujer que lo había apoyado cuando vendía productos electrónicos desde la parte trasera de una furgoneta en Fuenlabrada. La mujer que había trabajado en doble turno en una cafetería para pagar su primera licencia comercial. Ella era la sencilla y práctica Clara. Usaba zapatos cómodos y se preocupaba por los planes de jubilación. Leía contratos. Hacía preguntas. Era aburrida. Deshacerse de ella hace 5 años había sido el movimiento más inteligente de su vida. Bueno, deshacerse de ella era una forma dura de decirlo. Gonzalo prefería pensar en ello como pasar página. Había manejado el divorcio en silencio. Le dijo que el negocio estaba fracasando, que estaban en bancarrota y que necesitaban separarse para proteger su crédito. Le presentó los papeles.
Ella lloró. Ella firmó. Y él le dio una pequeña compensación, lo suficiente para comprar un apartamento en las afueras de Madrid, y la despidió. No la había visto desde entonces. Asumió que estaba recortando cupones en algún lugar de los suburbios, probablemente casada con un fontanero. «Damas y caballeros», la voz del maestro de ceremonias resonó por los altavoces, llevando a Gonzalo de vuelta al glorioso presente. «Por favor, den una cálida bienvenida a su anfitrión, el CEO de Roca Logística, el señor Gonzalo Roca». El aplauso fue ensordecedor. Gonzalo subió al pequeño escenario, con Lucía ligeramente detrás de él, para asegurarse de que el foco de atención se dirigiera directamente a sus diamantes. Gonzalo levantó las manos para pedir silencio, deleitándose con la adoración. «Gracias. Gracias a todos. Esta noche es una noche de nuevos comienzos. Como muchos saben, Roca Logística ha sido el trabajo de mi vida. Pero un rey necesita una reina». Se giró y le ofreció la mano a Lucía. La multitud suspiró. «Me complace anunciar que no solo estamos finalizando la fusión con Herrera Global esta noche», dijo Gonzalo, asintiendo a don Carlos Herrera en la primera fila, «sino que también anuncio mi compromiso con el amor de mi vida, la futura señora Roca, Lucía St. Clair». La sala estalló. Los camareros descorcharon botellas frescas de Dom Perignon. Lucía posó, mostrando el anillo a los fotógrafos. Don Carlos Herrera asintió con aprobación, levantando su copa. «¡Por la feliz pareja!», gritó don Carlos, su voz ronca pero autoritaria. «¡Por la fusión!», gritó Gonzalo, sintiéndose invencible. Tomó un sorbo de su champán, las burbujas frescas y frías. Miró el mar de caras, banqueros, políticos, celebridades. Todos lo envidiaban. Había ganado el juego de la vida. Estaba a punto de inclinarse para besar a Lucía para las cámaras, cuando la energía en la sala cambió. No fue un sonido. Fue una ausencia de sonido. Desde la parte de atrás, cerca de la gran entrada, el aplauso no se desvaneció naturalmente. Se ahogó. El silencio se extendió como un contagio, moviéndose fila por fila hacia el escenario. La gente dejó de aplaudir. Dejaron de beber. Se giraron. Estiraron el cuello. Gonzalo frunció el ceño, bajando su copa. «¿Qué es? ¿Se incendió el carrito de catering?» Lucía se puso de puntillas. «Creo que alguien se coló en la fiesta. Mira ese vestido». Gonzalo entrecerró los ojos ante las luces del escenario. Las puertas dobles al otro extremo del salón de baile, generalmente custodiadas por dos grandes guardias de seguridad, estaban abiertas de par en par. Los guardias no estaban por ninguna parte. De pie en el umbral, había una figura solitaria. Llevaba rojo. No solo rojo, era carmesí, tan profundo y vibrante que parecía una herida fresca contra la decoración crema y dorada del Ritz. El vestido era estructurado, arquitectónico, con un cuello alto y una espalda peligrosamente escotada. Era el tipo de vestido que no pedía atención. Demandaba sumisión. Gonzalo parpadeó. La silueta era familiar, pero la postura era incorrecta. La mujer que recordaba encorvaba los hombros, tratando de hacerse más pequeña. Esta mujer estaba erguida, con la quietud de un depredador. Empezó a caminar. El clic de sus tacones en el suelo de mármol resonó por la sala silenciosa. Clic, clic, clic. Mientras se movía hacia la luz de la lámpara de araña, Gonzalo sintió que la sangre se le drenaba de la cara, acumulándose en algún lugar cerca de sus caros zapatos de cuero italianos. El moño castaño desordenado había desaparecido, reemplazado por un cabello liso, negro azabache,
cortado en un bob afilado y asimétrico que enmarcaba un rostro de piel pálida de porcelana. Las gafas habían desaparecido, revelando ojos fríos, duros y penetrantes de color azul. «¡Dios mío!», susurró alguien en la primera fila. «¿Quién es esa?». La garganta de Gonzalo se secó. Sabía quién era, pero su cerebro se negaba a procesarlo. Era como ver un fantasma. Solo que este fantasma llevaba Valentino y parecía dispuesto a quemar la casa encantada hasta los cimientos. «Clara», susurró Gonzalo, el nombre escapando de sus labios como una maldición. Clara Vega, o como diría la lista de invitados, si hubiera estado en ella. Señora Clara Roca. Clara mantuvo sus ojos fijos en el escenario. Podía sentir el peso de 300 pares de ojos sobre ella. Hace 5 años, esto la habría provocado una ansiedad nauseabunda. Hace 5 años, ella era la mujer que se disculpaba con la mesa cuando la golpeaba. Pero 5 años es mucho tiempo, lo suficiente para aprender, lo suficiente para sanar, y más importante, lo suficiente para contratar a los mejores contadores forenses de la zona. Agarró la carpeta legal de cuero rojo con su mano izquierda. Se sentía pesada, no con papel, sino con la destrucción que estaba a punto de desatar. «Disculpe», murmuró un joven camarero, apartándose de su camino como si fuera de la realeza. Ella no lo reconoció. Su atención estaba completamente en el hombre de pie en el escenario. Gonzalo. Parecía mayor, notó. El cabello gris era nuevo, probablemente cuidadosamente cultivado para parecer distinguido. Parecía aterrorizado. Bien. Y al lado de él, la chica, Lucía. Clara había leído el expediente. 24 años. Le gustan los ponis y Instagram. Daño colateral. Clara sintió una punzada de lástima por ella. Pero fue fugaz. Si juegas en el barro con cerdos, te ensucias. Clara llegó al centro de la pista de baile. El silencio era absoluto ahora. Incluso el personal de la cocina se había asomado por las puertas batientes para mirar. «¡Seguridad!». La voz de Gonzalo se quebró. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo, más bajo esta vez. «¡Seguridad! ¡Tenemos una intrusa!». Nadie se movió. Clara se detuvo a 3 metros del escenario. Miró a Gonzalo, ladeando ligeramente la cabeza. «Hola, Gonzalo», dijo. Su voz no era alta, pero en la acústica perfecta del salón de baile, llegó a la última fila. Era suave, rica y completamente desprovista de calidez. «No me enviaste una invitación. Asumí que se perdió en el correo». Gonzalo se rió, un sonido nervioso y tembloroso. «Clara, ¿eres tú? Dios mío, te ves diferente». Se volvió hacia la multitud, extendiendo las manos en un gesto de confusión impotente. «Todos, lo siento. Esta es mi ex esposa. Ha estado pasando por un momento mentalmente muy difícil desde el divorcio. Creo que dejó su medicación». Un murmullo de simpatía se extendió por la multitud. «Ah, la ex loca. Una tragedia clásica». Lucía dio un paso adelante, envalentonada por la explicación de Gonzalo. Miró a Clara de arriba a abajo con una mueca de desprecio. «Cariño, este es un evento privado. El comedor social está a 3 manzanas. No puedes irrumpir aquí con un vestido alquilado y arruinar mi compromiso». Clara dirigió su mirada a Lucía. No hizo una mueca. No frunció el ceño. Miró a Lucía con la frialdad clínica de un cirujano examinando un tumor. «¿Alquilado?». Clara repitió suavemente. «Qué lindo. Este es un Alexander McQueen hecho a medida, y no lo alquilé. Lo compré con los dividendos de mi cartera de acciones, la que Gonzalo cree que no existe».
La sonrisa de Gonzalo vaciló. Clara, detente. Te estás avergonzando. Por favor, vete, y te haré un cheque por el problema. Sé que el dinero escasea para ti. ¿De verdad?, preguntó Clara. Dio un paso más cerca del escenario. ¿El dinero escasea, Gonzalo? ¿O es lo que me dijiste hace 5 años cuando me obligaste a firmar esos papeles en esa pequeña y oscura oficina en Fuenlabrada? El negocio está fracasando, Clara. Tenemos que divorciarnos para salvarte de los cobradores de deudas, Clara. El rostro de Gonzalo se endureció. Era la verdad. Construí este imperio de las cenizas después de que te fuiste. No me fui, dijo Clara. Su voz se elevó lo suficiente como para cortar el aire como un látigo. Fui empujada. Me dijiste que era por mi propio bien. Me dijiste que me amabas demasiado como para arrastrarme contigo. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Hizo contacto visual con don Carlos Herrera, el inversor multimillonario. «Señor Herrera», dijo Clara, asintiendo. «Admiro su trabajo con Herrera a cargo. Muy impresionante. Me imagino que es un hombre que valora la diligencia debida». Don Carlos Herrera frunció el ceño, apoyándose en su bastón. «Lo soy». «¿Quién es usted exactamente?» «Es una nadie», gritó Gonzalo. El sudor empezaba a gotearle por la frente. «Don Carlos, ignórela. Es una mujer amargada que busca dinero, seguridad. ¿Dónde demonios está la seguridad?» «La seguridad trabaja para Roca Logística», dijo Clara con calma. «Lo que crea un pequeño conflicto de intereses, ¿no cree? Considerando los documentos que tengo». Levantó la carpeta roja. Gonzalo bajó los escalones del escenario, moviéndose agresivamente hacia su espacio personal. Se cernió sobre ella, usando su tamaño físico para intimidar, una táctica que solía funcionar de maravilla con la antigua Clara. «Lárgate», siseó, lo suficientemente bajo como para que el micrófono no lo captara. «Lárgate ahora o te destruiré. Te enterraré en tantas demandas que no podrás permitirte ni respirar. Firmaste los papeles de divorcio. Se acabó. No tienes nada». Clara no se inmutó. Olía su colonia, sándalo y mentiras caras. Ella sonrió, y fue lo más aterrador que Gonzalo había visto en su vida. «Firmé los papeles que me diste, Gonzalo», susurró. «Pero siempre fuiste tan tacaño. No quisiste pagarle a un abogado de verdad para procesarlos, ¿verdad? Se los diste a tu primo, Vicente, para que los presentara en el juzgado para ahorrarte 500 euros. Gonzalo se congeló. «Vicente», continuó Clara, «que tenía un problema con el juego. Vicente, que tomó tu tarifa de presentación y se fue a Atlantic City en su lugar. Vicente, que nunca presentó realmente el decreto de divorcio ante el Estado de Nueva York». «No», tartamudeó. «No, tengo el decreto. Está en mi caja fuerte». «Tienes un trozo de papel con un sello», dijo Clara. «Un sello falso. Revisé el registro, Gonzalo. Lo revisé hace 5 años, y luego lo revisé todas las semanas durante 5 años». Dio un paso atrás, elevando la voz para que toda la sala pudiera oír. «Verán, todos aquí creen que están en una fiesta de compromiso para Gonzalo Roca y su amante». Jadeos se extendieron por la sala. Lucía parecía lista para abofetearla. «Pero no puedes estar prometido, Gonzalo», dijo Clara, abriendo la carpeta roja y sacando un documento certificado con un sello dorado. «Porque la bigamia es ilegal en el estado de Nueva York, y a partir de esta mañana, según el secretario del condado, tú y yo hemos estado felizmente casados durante 15 años». El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Era el tipo de silencio que precede a una explosión. Don Carlos Herrera fue el primero en hablar. Se puso de pie lentamente, su bastón golpeando el suelo. «¡Gonzalo!», ladró, su voz grave. «¿Es esto cierto?». Gonzalo se giró. Sus manos temblaban.
Por supuesto que no. Es un error administrativo. Un error. Vicente me dijo que estaba hecho. Tengo los papeles. Vicente está actualmente cumpliendo 3 años por fraude, interrumpió Clara suavemente. No era muy bueno falsificando sellos judiciales, aparentemente, pero era muy bueno tomando tu dinero. Lucía agarró el brazo de Gonzalo. Sus uñas se clavaron en la chaqueta de su esmoquín. Gonzalo, ¿de qué está hablando? ¿Estás casado? Me dijiste que era historia. Me dijiste que era una sanguijuela a la que habías pagado. Es historia, gritó Gonzalo, perdiendo la compostura por completo. Apuntó con un dedo tembloroso a Clara. Bruja, lo sabías durante 5 años y no dijiste nada. Esperé. Lo corrigió Clara. Observé. Te vi tomar los diseños que dibujé en servilletas, la arquitectura del software de logística, y afirmar que era tu idea genial. Te vi construir Roca Logística usando el capital inicial de mi herencia, que afirmaste que se perdió en la bancarrota. Te vi comprar yates y áticos mientras yo vivía en un estudio en las afueras. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Hizo contacto visual con don Carlos Herrera, el inversor. Quería hablar, admitió. Pero mi abogado me aconsejó que no lo hiciera. Me dijo, espera hasta que haga un movimiento que requiera absoluta certeza legal. Espera hasta que se ponga la soga al cuello. Clara señaló el cartel que colgaba sobre el escenario. Roca Logística y Herrera Global, una fusión de gigantes. Esta fusión, dijo Clara, volviéndose hacia el señor Herrera. Leí el prospecto. Requiere que Gonzalo Roca ponga el 51% de sus acciones personales en Roca Logística como garantía. ¿Es eso correcto? Don Carlos Herrera asintió lentamente, sus ojos entrecerrados. Lo es. Bueno, dijo Clara, pasando a la segunda página de su documento. Eso presenta un problema, porque como no hubo divorcio, y como no hubo acuerdo prenupcial, la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio es propiedad conyugal. Miró a Gonzalo con una expresión de burla y lástima. Y como construiste toda la empresa durante nuestro matrimonio, Gonzalo, no posees el 100% de Roca Logística, posees el 5%. La comprensión golpeó la sala como una onda de choque. Si solo posee el 50%, murmuró don Carlos Herrera. No tiene autoridad para prometer el 50% como garantía. Exactamente, dijo Clara, lo que significa que esta fusión se basa en el fraude. ¡Estás mintiendo!, gritó Gonzalo. Se abalanzó sobre la carpeta que ella tenía en la mano, desesperado por romper los papeles en pedazos. «Dame eso». Pero antes de que pudiera tocarla, un hombre de traje oscuro salió de la multitud. Se movió con un estallido de velocidad, interceptando a Gonzalo y torciéndole el brazo a la espalda con facilidad. Gonzalo chilló de dolor, inclinado. «Suéltame. ¿Quién eres?» El hombre lo soltó y mostró una insignia. «Inspector Ruiz, Policía Nacional, y le sugiero que no agreda a la testigo, señor Roca». «¿Testigo?», tartamudeó Gonzalo, frotándose el hombro. «¿Testigo de qué?» «La investigación por evasión fiscal y fraude de valores», respondió Clara por el detective. «Verás, Gonzalo, cuando presentas impuestos como soltero durante 5 años, pero en realidad estás casado, la Hacienda se enoja mucho, especialmente cuando estás ocultando millones de euros en cuentas offshore, que, técnicamente, tu esposa es copropietaria». Lucía lanzó un grito agudo. «¡Evasión fiscal! ¡Fraude! Gonzalo, dijiste que estabas limpio. Dijiste que eras intocable». «Lo soy», insistió Gonzalo. Sus ojos se movían por la sala, buscando una salida, un aliado, cualquier cosa. «Esto es un montaje. Ella me está incriminando. Don Carlos, por favor, me conoce. Hemos jugado al golf».
Don Carlos Herrera miró a Gonzalo con puro disgusto. Hago negocios con hombres, Gonzalo, no con niños que ni siquiera pueden manejar sus propios papeles de divorcio. El trato está cancelado. ¡No!, gritó Gonzalo. ¡No puede! Firmamos la carta de intención. Y la estoy destrozando, dijo don Carlos Herrera. Miró a Clara. Señora Roca, o debería decir, señorita Vega, me disculpo por esta farsa. Gracias, señor Herrera, dijo Clara con un elegante asentimiento. Pero aún no hemos terminado. Se volvió hacia Gonzalo. Ahora parecía pequeño. El dueño del universo se había encogido al tamaño de un marido asustado y tramposo. Verás, Gonzalo, dijo Clara. Su voz bajó a un susurro peligroso. La investigación de Hacienda es mala. La fusión fallida es mala. Pero el verdadero problema es la cláusula de consentimiento conyugal en los documentos de constitución originales de Roca Logística. Los ojos de Gonzalo se abrieron de par en par. Recordó, escondido en lo más profundo de la documentación original, cuando eran jóvenes y estaban enamorados, habían añadido una cláusula, un gesto romántico. Las decisiones relativas a la venta o reestructuración de la empresa requieren el consentimiento unánime de ambos cónyuges. Nunca aprobé que actuaras como CEO, dijo Clara. Técnicamente, cada decisión que has tomado en los últimos 5 años es anulable. El salón de baile del Hotel Ritz se había transformado de una coronación a la escena de un crimen de suicidio social. El silencio había sido roto, reemplazado por el frenético clic de los obturadores de las cámaras y los susurros bajos y emocionados de 300 invitados, presenciando la caída más espectacular en la historia de la sociedad madrileña. Gonzalo Roca estaba solo en el centro de la pista de baile. El foco de atención seguía sobre él, pero ya no se sentía como adoración. Se sentía como una lámpara de interrogatorio. Se volvió hacia Lucía. Sus manos temblaban mientras la buscaba. Lucía, cariño, escúchame. Es una tecnicalidad. Es un error de papeleo. Tengo a los mejores abogados de la ciudad. Podemos arreglar esto. Solo apóyame. Solo. Lucía St. Clair miró su mano como si estuviera cubierta de barro. La adoración que había en sus ojos hacía 5 minutos, la mirada que decía, «Me voy a casar con un multimillonario», había desaparecido. Fue reemplazada por el cálculo frío y duro de una mujer que acababa de darse cuenta de que su inversión se había desplomado a cero. Lentamente, retiró su brazo. «¿Una tecnicalidad?», Lucía repitió, su voz chillona. «Gonzalo, acabas de perder la fusión. Estás bajo investigación de Hacienda y aparentemente sigues casado con ella». Señaló vagamente a Clara, que observaba la escena con una expresión serena, casi aburrida. «No importa», suplicó Gonzalo. El sudor le goteaba por la sien, arruinando su maquillaje. «Todavía tengo la empresa. Todavía tengo el ático. Puedo comprarte otro anillo, uno más grande». Lucía se rió, pero fue un sonido cruel y hueco. Miró el diamante de 10 quilates en su dedo, el anillo que había estado luciendo toda la noche. Luego miró a Clara. «¡Oye!», Lucía le gritó a Clara. «¿Es cierto? ¿Lo de los activos? ¿De verdad solo posee la mitad?». Clara no gritó. Simplemente asintió una vez, tranquila y precisa. Técnicamente, menos de la mitad una vez que Hacienda imponga las sanciones por fraude fiscal. Y dado que el ático fue comprado hace 2 años, con fondos de la empresa etiquetados como gastos comerciales, actualmente está siendo congelado por la orden judicial que presenté hoy a las 4 p.m. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Miró a Gonzalo. «¿Ni siquiera eres dueño del apartamento?». «Lo soy, lo seré.
tartamudeó Gonzalo. Lucía, no hagas esto. Te amo. Te encanta tener un trofeo, escupió Lucía. Empezó a quitarse el anillo del dedo. Por un segundo, Gonzalo pensó que se lo iba a devolver. Un gesto noble de terminar las cosas. En cambio, dejó caer el anillo en su bolso y lo cerró de golpe. Me quedo con esto, anunció Lucía. Considéralo una indemnización por desperdiciar 2 años de mi juventud. No puedes tomar eso. Gonzalo se abalanzó sobre su bolso. Es un anillo de $500,000. Lucía retrocedió. Y 2 de los guardias de seguridad, que habían estado escuchando el discurso anterior de Clara sobre quién pagaba realmente sus salarios, se interpusieron entre ellos. Bloquearon a Gonzalo, cruzando los brazos. «No me toques», siseó Lucía. Se alisó el vestido plateado, recuperó la compostura y se volvió hacia la multitud. «Solo quiero decir que no tenía ni idea. Yo también soy una víctima aquí». Se alejó, sus tacones resonando rápidamente mientras se dirigía a la salida, sin mirar atrás ni una sola vez. Gonzalo la vio irse. Su pecho se agitaba. Se sentía despojado. Se volvió hacia don Carlos Herrera, pero el multimillonario ya estaba hablando con sus asistentes, sin duda instruyéndolos para que quemaran cada contrato con el nombre Roca. Finalmente, Gonzalo se volvió hacia Clara. Ella no se había movido. Estaba de pie como una estatua de retribución en su vestido carmesí. «¿Estás feliz?», espetó Gonzalo, su voz quebrada. «Arruinaste mi vida. Destruiste todo lo que construí. ¿Por qué? ¿Porque te dejé? ¿Porque quería ser feliz?» Clara caminó lentamente hacia él. La multitud se apartó para ella. Se detuvo a centímetros de él, lo suficientemente cerca como para que él viera las finas líneas de determinación alrededor de sus ojos. «No solo me dejaste, Gonzalo», dijo suavemente. «Si solo me hubieras dejado, habría llorado, me habría curado y habría seguido adelante. Te amaba lo suficiente como para dejarte ir». Se inclinó. Su voz bajó a un susurro que solo él podía oír. «Pero no solo te fuiste, me manipulaste. Me hiciste creer que estaba loca por sospechar que me engañabas. Me hiciste creer que estábamos en bancarrota para que pudieras esconder el dinero. Me hiciste firmar papeles mientras estaba medicada por la depresión que tú causaste. Me robaste mi dignidad, Gonzalo. Me robaste mi confianza en la realidad». Se enderezó. Su voz volvió a la normalidad. «No estoy destruyendo lo que construiste, Gonzalo. Estoy reclamando lo que pagué». Se volvió hacia el inspector Ruiz, quien esperaba pacientemente junto al escenario. «Inspector», dijo Clara, «creo que el señor Roca es un riesgo de fuga. Tiene una licencia de piloto y un jet privado, repostado en el aeropuerto de Madrid-Barajas, o nuestro jet privado, debería decir». El inspector Ruiz asintió. «Señor Roca, voy a necesitar que venga con nosotros. Tenemos algunas preguntas sobre sus declaraciones de impuestos de los años 2020 a 2024. «No voy a ninguna parte», gritó Gonzalo, retrocediendo. «Esto es una locura. No pueden arrestarme en mi propia fiesta». «En realidad», dijo Ruiz, sacando un par de esposas de su cinturón, «podemos». El frío acero se cerró alrededor de las muñecas de Gonzalo. Los flashes de las cámaras se dispararon frenéticamente. La imagen de Gonzalo Roca, esmoquín desaliñado, rostro rojo de rabia, esposado en medio del salón de baile del Ritz, estaría en la primera página de El Mundo a la mañana siguiente. Clara lo vio ser llevado. No sonrió. No vitoreó. Simplemente sacó una tarjeta de visita de su carpeta roja y se la entregó al confundido maestro de ceremonias. «Aquí», dijo. «Llame a un taxi para el señor Herrera
y dígale al personal que siga sirviendo champán. Yo pagaré la cuenta esta noche. Al fin y al cabo, es una celebración del amanecer del nuevo imperio, la caída del rey y el trono ganado. 6 meses después, el sol salía sobre Madrid, ajeno al caos que iluminaba. Pero dentro de la sede de cristal y acero de roca logística, en el Paseo de la Castellana, la tormenta apenas comenzaba. Los empleados se apiñaban en los cubículos, susurrando. La noticia se había extendido durante la noche. El video del arresto de Gonzalo era tendencia en Twitter, TikTok y YouTube. Roca caído era el hashtag número 1. A las 9 en punto, las puertas del ascensor de la planta ejecutiva se abrieron. El personal esperaba ver abogados. Esperaban ver policías. En cambio, vieron a Clara. Ya no llevaba el vestido rojo. Llevaba un elegante y afilado traje pantalón azul marino que costaba más que la mayoría de los coches. Su cabello estaba recogido en un moño pulcro. Llevaba un maletín en una mano y una taza de Starbucks en la otra. Pasó por la recepción. La recepcionista, una joven llamada Sara, que había sido contratada por Gonzalo específicamente por su aspecto, en lugar de por su velocidad de escritura, la miró boquiabierta. «Disculpe», tartamudeó Sara. «No puede entrar aquí. La oficina del señor Roca está restringida». Clara no dejó de caminar. «El señor Roca está siendo procesado actualmente en el juzgado penal del centro, Sara. No vendrá hoy ni esta semana, o si mis cálculos son correctos, nunca más». Clara empujó las puertas dobles de cristal de la oficina del CEO. Era un santuario para el ego de Gonzalo. Un enorme escritorio de caoba, una vista panorámica del puerto y un retrato de sí mismo colgado en la pared. Clara se acercó al retrato. Lo miró por un momento. Luego lo descolgó con calma y lo colocó en el suelo, mirando hacia la pared. Caminó alrededor del escritorio y se sentó en la silla de cuero de respaldo alto. Era cómoda, demasiado cómoda. Se sentía como un trono. «¿Sara Roca?» Clara levantó la vista. De pie en la puerta estaba Marcos Kane, el CFO de Roca Logística. Marcos era un hombre escurridizo, el tipo de persona que sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres, porque le había entregado la pala a Gonzalo. Parecía pálido. «Señor Kane», dijo Clara amablemente. «Adelante, cierre la puerta». Marcos cerró la puerta, pero no se sentó. Se jugueteó con la corbata. «Mire, Clara. Nora Roca. No tenía idea de la situación matrimonial. Gonzalo me dijo». «Siéntese, Marcos», ordenó Clara. Su voz no era fuerte, pero tenía un filo de acero que le hizo flaquear las rodillas. Se sentó. «Sé que lo sabías», dijo Clara, abriendo un maletín y sacando una tableta. «Sé que le ayudaste a establecer las empresas fantasma en las Islas Caimán, Blue Horizon Consulting, Vertex Holdings y mi favorita, Single Man LLC». Marcos tragó. «Solo seguía órdenes. Él es el CEO». «Era el CEO», corrigió Clara. «A partir de esta mañana, la junta directiva recibió mi moción de emergencia. Dada la detención de Gonzalo y la investigación por fraude, me han nombrado CEO interina a la espera de la división de activos». Deslizó un trozo de papel sobre el escritorio. «Esta es una carta de renuncia, Marcos. Cita razones personales». Marcos miró el papel, luego la miró a ella. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Y si no la firmas, entonces se la entregaré al FBI», dijo Clara, golpeando la tableta. «Tengo correos electrónicos, Marcos. Correos electrónicos donde discutes explícitamente cómo ocultar las ganancias de la fusión Herrera para evitar pagar dividendos a los accionistas minoritarios. Eso es tiempo en una prisión federal.
Gonzalo puede ser la cara del fraude, pero tú fuiste el mecánico. Continuación de la historia. La caída del rey y el trono ganado. Marcos la miró fijamente. En ese momento, se dio cuenta de que la esposa sencilla y tranquila, que había ignorado en las fiestas navideñas de la empresa hace 5 años, había desaparecido. Esta mujer era un tiburón. Tomó el bolígrafo y firmó el papel con una mano temblorosa. «Buena elección», dijo Clara. «Ahora vete, seguridad te escoltará». Mientras Marcos huía de la oficina, Clara giró la silla para mirar por la ventana. No tenía tiempo para regodearse. Tenía una empresa que salvar. El teléfono de escritorio zumbó. Presionó el botón del altavoz. «¿Cerrar Roca?» La voz de Sara se escuchó, sonando aterrorizada. El señor Roca está aquí. Está en el vestíbulo. Seguridad está tratando de detenerlo, pero está gritando». Clara suspiró. Se lo había esperado. Gonzalo probablemente había salido bajo fianza. «Que suba», dijo Clara. «Terminemos con esto». 3 minutos después, Gonzalo Roca irrumpió en la oficina. Parecía un desastre. Llevaba el mismo esmoquín de la noche anterior, pero la camisa estaba desabrochada. La corbata había desaparecido y olía a café rancio de la cárcel y desesperación. «¡Tú!», gritó, señalándola con el dedo. «¡Sal de mi silla! ¡Sal de mi oficina!». Clara no se inmutó. Apoyó los codos en el escritorio y cruzó las manos. «Buenos días, Gonzalo. ¿Qué tal la celda de detención? Oí que los colchones son terribles. Pagué la fianza», se burló Gonzalo, marchando hacia el escritorio. 2 millones de euros, y ahora voy a demandarte por todo lo que posees. Suplantación de identidad corporativa. Allanamiento de morada. Estás acabada. Soy la CEO interina, Gonzalo», dijo Clara con calma. «Aprobado por la Junta a las 8 a.m. Verás, cuando el precio de las acciones cae un 40% de la noche a la mañana, porque el CEO es arrestado por bigamia y fraude, la Junta tiende a entrar en pánico. Les ofrecí estabilidad». «¿Estabilidad?». Gonzalo golpeó el escritorio con las manos, inclinándose sobre ella. «No sabes lo más mínimo sobre logística. Eras una recepcionista cuando te conocí. No eres nada sin mí». Clara se puso de pie. No era alta, pero en ese momento parecía alzarse sobre él. «No solo era una recepcionista, Gonzalo. Yo era la que arreglaba tus hojas de cálculo cuando no podías hacer los cálculos. Yo era la que negociaba los contratos con los proveedores cuando tenías demasiado miedo de descolgar el teléfono. Dirigí esta empresa desde las sombras durante años mientras tú te llevabas el crédito». Cogió un control remoto y señaló la gran pantalla de la pared. Se iluminó, mostrando un complejo diagrama de flujo de rutas de envío y cuentas. «Hice sobre el proyecto Ancla», dijo. Gonzalo se congeló. Su rostro se puso gris. «¿Proyecto Ancla?». «El vertido ilegal de residuos químicos en aguas internacionales para reducir los costes de envío de tus clientes», continuó Clara. «Así es como conseguiste el trato con Herrera, ¿verdad? Superaste a la competencia al infringir las leyes ambientales. Eso es un delito contra el medio ambiente». «No puedes probar eso», susurró Gonzalo. «No tengo que hacerlo», dijo Clara, «porque guardaste los registros. Eres un narcisista, Gonzalo. Guardas registros de todo para demostrar lo inteligente que eres. Encontré el disco duro en la caja fuerte de la casa. La combinación era tu cumpleaños. De verdad que eres tan predecible». Gonzalo se desplomó en una de las sillas de invitados. Se llevó la cabeza a las manos. La lucha lo había abandonado. Se dio cuenta, por fin, de que no estaba tratando con una mujer despechada. Estaba tratando con un intelecto superior que él había subestimado tontamente. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz ahogada. «¿Quieres el dinero? Tómalo. ¿Quieres la casa? Tómala. Simplemente no publiques los archivos Ancla. Esos son 20 años de prisión. Por favor, Clara, fuimos familia una vez.
Clara lo miró. Recordó al hombre con el que se había casado, el soñador encantador y ambicioso. Buscó a ese hombre en sus ojos, pero todo lo que vio fue codicia y miedo. Fuimos familia, asintió Clara. Pero tú mataste a esa familia, Gonzalo. La mataste el día que me miraste y decidiste que yo no era lo suficientemente brillante para tu nueva vida. Presionó un botón del intercomunicador. Seguridad. El señor Roca está listo para irse. Y por favor, informen a la Policía Nacional de que tenemos pruebas adicionales que presentar con respecto a los delitos medioambientales. Gonzalo levantó la vista, la traición grabada en todo su rostro. Dijiste, pensé que estábamos negociando. No estamos negociando, Gonzalo, dijo Clara, recostándose en la silla de cuero. Estoy haciendo limpieza. El legado de la Dama de Hierro. 6 meses habían pasado. El escándalo seguía siendo la comidilla de Madrid, pero la maquinaria legal se movía con eficiencia brutal. Clara estaba sentada en una sala de conferencias en la oficina del fiscal de distrito. La habitación olía a café rancio y cera para suelos. Frente a ella se sentaron el inspector Ruiz y la fiscal jefe, fiscal Serrano. Señora Roca, comenzó Serrano, organizando una pila de archivos. La evidencia que proporcionó con respecto al fraude fiscal y las violaciones ambientales es sustancial. Tenemos suficiente para encarcelar a Gonzalo por mucho tiempo. Pero hay una complicación. Clara levantó una ceja. ¿Una complicación? Gonzalo está declarando inocencia en cuanto a la intención, dijo Serrano. Afirma que realmente creía que el divorcio era definitivo. Argumenta que su primo, Vicente, lo defraudó. Si el jurado cree que Gonzalo fue simplemente una víctima de la incompetencia de su primo, podría librarse de los cargos de bigamia y fraude. Solo se le imputaría el cargo de negligencia. Clara frunció el ceño. Él lo sabía. Me dijo que firmara los papeles, pero nunca me dio una copia. Sabía que Vicente no era confiable. Fue una negación calculada. Sabemos eso, interpuso Ruiz. Pero probarlo en los tribunales es diferente. Necesitamos a Vicente. Vicente está en prisión, dijo Clara. Fue puesto en libertad condicional hace 2 días, dijo Serrano. Y se ha escondido. Si los abogados de Gonzalo lo contactaron, le pagaron, Vicente podría testificar que Gonzalo pensó que el divorcio era real. Eso acaba con nuestro caso de fraude. Clara tamborileó con los dedos sobre la mesa. Vicente Gambino, el primo de Gonzalo, un delincuente de poca monta que siempre quiso ser importante, pero carecía de inteligencia o encanto. Sé dónde está, dijo Clara de repente. La fiscal se sobresaltó. ¿De verdad? Tenemos a la policía buscándolo. Gonzalo y Vicente tenían un escondite cuando eran niños, explicó Clara. Una vieja cabaña de pesca en la sierra de Guadarrama. Pertenecía a su abuelo. Gonzalo la odiaba. Demasiados mosquitos. Pero a Vicente le encantaba. Se creía un rudo amante de la naturaleza. Cada vez que Vicente se metía en problemas con los prestamistas, iba a la cabaña. ¿Puede llevarnos allí?, preguntó Ruiz. Puedo darles la dirección, dijo Clara. Pero quizás me necesiten para entrar. Vicente odia a la policía. No hablará con ustedes. Pero él siempre sintió debilidad por mí. Era cierto. En los primeros días, cuando Gonzalo estaba demasiado ocupado trabajando para volver a casa a cenar, Vicente a veces pasaba con una pizza. Era un delincuente. Sí. Pero se había sentido mal por Clara. Había visto cómo la trataba Gonzalo. 5 horas después, un sub sin distintivos chirrió al llegar al camino de grava de una cabaña destartalada en lo profundo de los bosques de la sierra de Guadarrama. El inspector Ruiz apagó el motor. Quédese en el coche, señora Roca. Primero vamos a echar un vistazo. No disparará, dijo Clara, abriendo la puerta. No es violento.
Es solo un cobarde. Salió al aire fresco de la montaña. La cabaña parecía abandonada, pero vio un fino hilo de humo que salía de la chimenea. Subió los podridos escalones de madera y llamó a la puerta. «Vicente, soy Clara». Silencio. Luego, el sonido de un cerrojo deslizándose. La puerta se abrió, revelando un rostro que había envejecido 10 años en los últimos 5. Vicente tenía el cabello ralo, dientes en mal estado y ojos que se movían nerviosamente de un lado a otro. «¿Clara?» Graznó. «¿Qué haces aquí? Te envió Gonzalo». «No», dijo Clara. «Gonzalo está tratando de culparte de todo, Vicente. Le está diciendo a los federales que le robaste y que mentiste sobre el divorcio. Va a dejar que cargues con la culpa de la bigamia y el fraude». La mandíbula de Vicente cayó. Esa rata sucia, hice lo que me dijo que hiciera». «Lo sé», dijo Clara con suavidad. «¿Puedo entrar?» Vicente abrió la puerta. La cabaña era un desorden de latas de cerveza vacías y tazas de fideos instantáneos. Vicente caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación, agitado. «Me dijo que no lo presentara», gritó Vicente, agitando las manos. «Me dijo, Vicente, solo séllalo con un sello falso. No quiero pagar pensión alimenticia». Dijo que si lo presentábamos de verdad, el juez lo obligaría a dividir los activos del negocio porque la empresa estaba a punto de despegar. Quería quedarse con todo. «¿Te pagó?», preguntó Clara. «Me dio 5.000 euros», se burló Vicente. 5.000 euros para arriesgarme a un delito grave y ahora me está tirando a los leones. «Te va a enviar de vuelta a prisión, Vicente», dijo Clara, «a menos que me ayudes». «¿Cómo?» «El fiscal de distrito está afuera», dijo Clara, señalando la ventana. «Si testificas contra Gonzalo, si les dices que te ordenó falsificar el divorcio, te darán inmunidad por la falsificación. Saldrás libre. Gonzalo caerá». Vicente miró por la ventana, luego a Clara. Vio el miedo y la determinación en sus ojos. «¿De verdad te reemplazó con esa chica modelo, preguntó Vicente, sacudiendo la cabeza. «Le dije que era un idiota. Eras lo único real en su vida». «Él tomó su decisión», dijo Clara. «Ahora tú tomas la tuya». Vicente respiró hondo. Cogió una chaqueta sucia del respaldo de una silla. «De acuerdo», dijo. «Vamos a freír a ese bastardo». El Tribunal Penal de Madrid era una fortaleza de piedra gris y rostros sombríos. Pero el día del pueblo contra Gonzalo Roca se sintió más como un estreno de cine. Furgonetas de noticias obstruían las calles. Manifestantes con pancartas sobre la codicia corporativa y la justicia ambiental se alineaban en las escaleras. Dentro de la sala de audiencias 302, el aire era escaso por la tensión. Gonzalo se sentó en la mesa de la defensa. La transformación fue sorprendente. El brillo multimillonario había desaparecido. Su piel estaba cetrina, sus ojos inyectados en sangre, y su traje caro colgaba suelto sobre un cuerpo que había perdido 10 kilos por el estrés. Se negó a mirar la galería, donde antiguos socios de negocios y personas de la alta sociedad susurraban a sus espaldas. Clara se sentó en la primera fila detrás de la fiscalía. Vestía de blanco, un traje elegante y pulcro que señalaba inocencia y poder. Ella no miró a Gonzalo. Miró al jurado. «La defensa llama a Gonzalo Roca al estrado», anunció el abogado de Gonzalo, un pez gordo llamado Licenciado Torres, sin relación con don Carlos, aunque la ironía no pasó desapercibida para nadie. Gonzalo se puso de pie, se alisó la corbata y caminó hacia el estrado de testigos. Iba a interpretar el papel del genio incomprendido. «Señor Roca», comenzó su abogado suavemente, «¿tenía la intención de cometer bigamia?» «Absolutamente no», dijo Gonzalo, su voz firme y ensayada.
Soy un hombre de detalles. Dirijo un imperio logístico global. Delegué los procedimientos de divorcio a mi primo Vicente porque quería ayudarlo. Confié en él. No tenía idea de que se embolsó el dinero y falsificó los documentos. He vivido los últimos 5 años creyendo que era un hombre soltero. Miró al jurado, dando una leve y trágica sonrisa. Me enamoré de Lucía. Quería formar una familia. ¿Por qué arriesgaría todo lo que construí por una mentira? Soy la víctima de una traición familiar. El jurado pareció inclinarse ligeramente. Gonzalo era carismático. Era un vendedor y estaba vendiendo bien su inocencia. Entonces la fiscal jefe Serrano se puso de pie para el contrainterrogatorio. «Señor Roca», dijo, caminando hacia él. «Usted afirma que es un hombre de detalles, un hombre que revisa todo. ¿Es así?» «Lo soy», dijo Gonzalo. «¿Revisa los manifiestos de los contenedores de envío en Singapur?» «Sí». «¿Revisa los informes de eficiencia de combustible de su flota de aviones hasta el punto decimal?» «Por supuesto, eso es buen negocio». «Entonces», dijo Serrano, apoyándose en la barandilla, «usted espera que este jurado crea que un hombre que revisa la presión de los neumáticos de sus camiones de reparto no revisó el decreto de divorcio final de su propio matrimonio durante 5 años?» Gonzalo apretó la mandíbula. «Confía en mi primo. Hablemos de su primo», dijo Serrano. «La fiscalía llama a Vicente Gambino como testigo de refutación». Un murmullo recorrió la corte. Los ojos de Gonzalo se abrieron de par en par. No sabía que Vicente estaba bajo custodia. Pensó que Vicente estaba en México. La puerta lateral se abrió y Vicente entró, flanqueado por 2 alguaciles. Parecía limpio, con un traje barato que Clara le había comprado. Se sentó en la silla de testigos y señaló con un dedo tembloroso a Gonzalo. «Señor Gambino», preguntó Serrano, «¿falsificó los papeles de divorcio?» «Lo hice», dijo Vicente. Su voz se quebró. «¿Por qué?» «Porque él me lo dijo», gritó Vicente, mirando a Gonzalo. «Me llamó el 14 de noviembre de 2019. Recuerdo la fecha porque era su cumpleaños. Me dijo, Vicente, necesito que la hagas desaparecer, pero no quiero dividir los activos. La empresa está a punto de explotar. Si me divorcio de ella de verdad, se lleva la mitad. Solo fíngelo». «¡Mentiroso!», gritó Gonzalo, saltando de su asiento. «Tú, ladrón drogadicto, nunca dije eso». «¡Orden!», el juez Harrison golpeó su mazo. «Siéntese, señor Roca». «Tengo la prueba», gritó Vicente por encima del ruido. «Guardé el buzón de voz. Sabía que intentarías joderme algún día, Gonzalo. Me quedé con el viejo teléfono». La sala se quedó en silencio total. La fiscal Serrano levantó una pequeña bolsa de pruebas que contenía un viejo iPhone agrietado. «Su señoría, la fiscalía desea reproducir la prueba número 4B. El juez asintió. Un silencio cayó sobre la sala, mientras el audio se reproducía a través de los altavoces de la sala del tribunal. La voz era más joven, más arrogante, pero innegablemente de Gonzalo. «Vicente, soy yo. Mira, no presentes los papeles. Solo séllalo en esa tienda de chinos. Séllelos y dáselos a Clara. Ella no revisará. Necesito mantener el capital para la IPO el próximo año. Solo encárgate y te doy 5,000 euros. No lo arruines». Clic. Gonzalo se quedó congelado en el estrado de testigos. Su rostro era del color de la ceniza. No había forma de dar un giro a esto. No había encanto que pudiera deshacer el sonido de su propia codicia. «Señor Roca», dijo Serrano, con la voz fría, «usted no solo cometió bigamia, cometió conspiración para cometer fraude, perjurio y hurto mayor contra su esposa legítima. Y eso es antes de que lleguemos a los crímenes ambientales del proyecto Ancla». Gonzalo miró a Clara. Por primera vez en el juicio, cruzó los ojos con ella. Esperaba ver odio. Esperaba ver triunfo.
pero Clara solo miró. Terminado. Parecía alguien viendo una película aburrida llegar a su predecible final. Se puso de pie, se alisó la falda y salió de la sala del tribunal antes de que se leyera el veredicto. No necesitaba escucharlo. Ella sabía el final. El legado de la Dama de Hierro, la oficina que solía ser un santuario para el ego de Gonzalo, se había transformado. La caoba oscura había desaparecido, reemplazada por un elegante cristal y una cálida luz natural. El retrato de Gonzalo se había desvanecido hacía mucho tiempo. En su lugar había un gran mapa digital del mundo, que brillaba con rutas de envío en vivo. Clara estaba sentada en el escritorio, revisando los informes trimestrales. «Disculpe, señorita Vega, quiero decir, señora Sio». Clara levantó la vista. Sara, la recepcionista, estaba allí con una sonrisa. Sara había conservado su trabajo, pero Clara le había pagado para que tomara clases nocturnas de administración de empresas. Ahora era la asistente ejecutiva. «Sí, Sara, la prensa está esperando en el vestíbulo para el anuncio del cambio de marca, y hay una carta para usted, de las afueras». Sara colocó un sobre blanco liso sobre el escritorio. La dirección del remitente era el Centro Correccional Federal de Soto del Real. Clara miró el sobre. No lo abrió. Sabía lo que diría. Sería una súplica. Sería una recriminación. Sería Gonzalo intentando manipularla una última vez desde detrás de las rejas, donde estaba cumpliendo el primer año de su condena de 25 años. Cogió la carta. «Sí, señora. Destruye esto», dijo Clara, devolviéndosela. «No leo spam». Sara sonrió. «Entendido». Clara se levantó y caminó hacia la ventana. Madrid se extendía debajo de ella. Una cuadrícula de infinitas posibilidades. La empresa, ahora renombrada Vega Global Logística, estaba prosperando. Ella había pagado las multas por los crímenes de Gonzalo, despedido a los miembros corruptos de la Junta e instituido un modelo de participación en los beneficios para los empleados. El valor de las acciones era más alto que nunca bajo Gonzalo, y ella no estaba sola. Se había reconectado con viejos amigos, había vuelto a pintar. Incluso había tenido algunas citas, aunque no tenía prisa. Pensó en Lucía. Lo último que supo fue que la modelo había vendido el anillo de compromiso, que Clara legalmente le había permitido conservar como un gesto de lástima para pagar sus propias deudas. El karma había llegado para todos. Gonzalo había querido una reina. Simplemente no se dio cuenta de que ya tenía una. Estaba demasiado cegado por el brillo del oro falso para notar el valor del hierro real a su lado. Clara se miró en el reflejo del cristal. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la esposa sencilla. Era poderosa, era justa y era libre. Se apartó de la ventana y caminó hacia la puerta para enfrentarse a la prensa. Tenía un imperio que dirigir. Reflexión final y lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos de la caída de Gonzalo Roca? Gonzalo cometió el error clásico del narcisista arrogante. Confundió la amabilidad con la debilidad. Pensó que como Clara era callada, era estúpida. Pensó que como era leal, era sumisa. Construyó un castillo sobre una base de mentiras, asumiendo que la persona que tenía el plano nunca hablaría. Pero la verdad es que la persona más peligrosa en la sala no es la que grita o presume. Es la que se sienta en silencio, observa todo y guarda la evidencia. Clara no solo obtuvo venganza, obtuvo justicia. Demostró que la dignidad y la inteligencia siempre sobrevivirán al deslumbramiento y la codicia.
Pregunta interactiva. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Clara? ¿Habrías irrumpido en la fiesta o lo habrías manejado de manera diferente? Déjame tu opinión en los comentarios de abajo. Si disfrutaste de esta historia de karma definitivo, por favor, dale me gusta. Realmente ayuda al canal. Y no olvides suscribirte y activar la campana para una nueva historia.